En el corazón de los lugares más exóticos del planeta se esconden secretos que desafían nuestra idea de lo que significa ser vegetal. Estas no son simples plantas, son depredadoras letales, diseñadas por la naturaleza para cazar, atrapar y digerir a sus presas con una precisión escalofriante. Imagina una hoja que se cierra como una trampa mortal en una fracción de segundo, o una flor que atrae pequeños animales solo para convertirlos en su próxima comida. Estas maravillas no solo sobreviven, sino que prosperan donde otros organismos fracasarían. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la supervivencia se convierte en arte, donde cada trampa es un ingenio natural y cada planta es un recordatorio de que la vida en la Tierra es mucho más asombrosa de lo que jamás imaginamos. Planta carnívora tropical, Nepenthes. En los exuberantes paisajes tropicales del sudeste asiático, Madagascar e India, la Nepenthes se alza como una de las plantas más fascinantes y aterradoras del reino vegetal. Conocidas también como plantas de jarra tropicales, estas maravillas naturales tienen un diseño tan estratégico que parecen haber sido diseñadas específicamente para cazar. Se trata de trepadoras únicas que utilizan sus hojas modificadas en forma de urna para atrapar y digerir insectos y, en casos excepcionales, pequeños vertebrados como aves y roedores. El funcionamiento de estas trampas es tan simple como letal. Atraen a sus víctimas con un néctar irresistible que recubre el borde de sus urnas. Este néctar no solo sirve como cebo, sino que también aumenta la probabilidad de que la presa resbale hacia el interior, donde las paredes cerosas y resbaladizas hacen imposible que escape. Una vez dentro, los jugos digestivos líquidos empiezan su trabajo, descomponiendo lentamente a la presa para que la planta pueda absorber los nutrientes esenciales. Este método de supervivencia ha evolucionado como una respuesta a los pobres nutrientes disponibles en los suelos donde habitan. Un aspecto interesante de las Nepenthes es su diversidad. Con más de 100 especies reconocidas, estas plantas varían en tamaño y complejidad. Algunas de las especies más grandes, como la Nepenthes rajá, son capaces de atrapar pequeñas ranas o crías de roedores. De hecho, en 2011 se descubrieron restos de un ratón en una de estas urnas, lo que llevó a los científicos a catalogarla como una de las plantas carnívoras más extremas de la naturaleza. Además de capturar animales, algunas especies de Nepenthes, como la Nepenthes lowi, han desarrollado una relación simbiótica con ciertas aves y mamíferos. Estas plantas ofrecen néctar a cambio de que los animales depositen sus heces en las urnas que la planta utiliza como fuente de nutrientes. Venus atrapamoscas. En las turberas de Carolina del Norte y del Sur, la Venus atrapamoscas destaca como una obra maestra de la evolución. Con sus características mandíbulas verdes ribeteadas de rojo, esta planta carnívora no solo es visualmente impresionante, sino también mortal para los insectos que se atreven a posar sobre ella. La Dionea muscipula, como se le conoce científicamente, ha fascinado a científicos y aficionados por igual, debido a su rápido mecanismo de captura. El proceso comienza con la trampa abierta, que se asemeja a una mandíbula rodeada de espinas suaves como dientes. En su interior, hay diminutos pelos que actúan como sensores. Si un insecto toca dos de estos pelos en un intervalo de 20 segundos, las mandíbulas se cierran de golpe en menos de un segundo, atrapando a la desafortunada víctima. Una vez cerrada, la trampa sella sus bordes y segrega enzimas digestivas para descomponer al insecto en nutrientes esenciales necesarios para sobrevivir en los pobres suelos de su hábitat. Esta planta es un ejemplo clásico de trampa activa, ya que requiere movimiento para capturar a su presa. Este rasgo la distingue de otras plantas carnívoras más pasivas. Además, la Venus atrapamoscas es capaz de contar los movimientos de su presa para no desperdiciar energía cerrando sus mandíbulas innecesariamente, un rasgo que demuestra una sorprendente eficiencia energética. En 2020, científicos descubrieron que la Venus atrapamoscas genera un pequeño impulso eléctrico cuando detecta a su presa. Este mecanismo, similar a las señales nerviosas en los animales, desencadena el cierre de la trampa y regula la producción de enzimas digestivas. Sarracenia purpurea. En los humedales de América del Norte, la Sarracenia purpurea emerge como una de las plantas carnívoras más coloridas y adaptables. Sus hojas, que forman un embudo vibrante en tonos verdes, rojos y púrpuras,
no solo decoran su entorno, sino que también son trampas mortales para insectos desprevenidos. Esta planta es conocida por utilizar un método pasivo de caza, dejando que el agua de lluvia y los jugos digestivos hagan el trabajo sucio. Las trampas de la Sarracenia purpúrea están diseñadas para maximizar la captura. Los insectos, atraídos por el dulce néctar que recubre los bordes de la trampa, resbalan hacia el interior del embudo, donde el agua mezclada con enzimas digestivas los espera. Una vez dentro, los pelos dirigidos hacia abajo impiden cualquier intento de escape. Lo más curioso es que esta planta ha evolucionado para ser más que una simple depredadora. También actúa como un microecosistema, albergando bacterias y pequeños organismos acuáticos que contribuyen al proceso de descomposición. Otra particularidad de la Sarracenia purpúrea es su capacidad para cambiar de color según la luz y la temperatura, un truco visual que la hace aún más eficaz al atraer presas. Sus hojas jóvenes comienzan siendo verdes, pero a medida que maduran y reciben más luz solar, adoptan un vibrante color púrpura que las hace destacar en el paisaje. La Sarracenia purpúrea fue utilizada por los pueblos indígenas de América del Norte para tratar diversas dolencias, incluyendo heridas y problemas respiratorios. Sus jugos poseen propiedades antimicrobianas que se investigan en la actualidad. Drosera capensis. En los remotos pantanos de Sudáfrica, la Drosera capensis despliega un espectáculo natural de ingenio carnívoro. Con sus hojas alargadas y cubiertas de diminutos pelos glandulares que secretan un mucílago pegajoso, esta planta ha evolucionado para atrapar incluso a los insectos más cautelosos. Cada gota brillante de mucílago parece un diamante a la luz del sol, un cebo irresistible para los desafortunados insectos que se aventuran demasiado cerca. Cuando un insecto toca una de estas gotas, queda atrapado al instante en el pegamento natural de la planta. Lo fascinante es que la Drosera capensis no se limita a esperar. Sus hojas comienzan a enrollarse lentamente, envolviendo a la presa para maximizar el contacto con las glándulas digestivas. Este movimiento gradual permite a la planta extraer todos los nutrientes necesarios de su víctima. Además de su eficiencia como depredadora, la Drosera capensis es un espectáculo visual. Durante la temporada de floración, entre mayo y octubre, produce delicadas flores rosadas en tallos largos que pueden alcanzar hasta 25 centímetros de altura. Estas flores, que se abren gradualmente, agregan un toque de elegancia a su aspecto ya intrigante. La Drosera capensis no solo es una máquina de caza eficiente, sino también una planta resistente. Puede sobrevivir a incendios forestales al regenerarse desde sus raíces, un rasgo que le permite prosperar en un entorno tan extremo como los pantanos sudafricanos. Pingicula. En los suelos húmedos y rocosos de América del Norte, Europa y México, las pingiculas se erigen como un ejemplo de elegancia carnívora. Estas plantas, con sus hojas en forma de roseta que brillan a la luz del sol, son trampas discretas pero mortales para insectos pequeños. La superficie de sus hojas está cubierta de glándulas pegajosas que secretan un mucílago que atrapa a las presas, iniciando un proceso de digestión que asegura la nutrición de la planta en suelos pobres. Un aspecto fascinante de las pingiculas es su capacidad para adaptarse a las estaciones. Las variedades mexicanas, por ejemplo, producen hojas no carnívoras durante el invierno, optimizando su energía para sobrevivir a condiciones más frías. En primavera, vuelven a desplegar su característica capacidad carnívora con hojas pegajosas listas para capturar presas. Además, estas plantas producen flores vibrantes en tonos rojos, azules y blancos, que no solo son un deleite visual, sino que también ayudan a atraer polinizadores. La combinación de su capacidad carnívora con su adaptación estacional hace que las pingiculas sean únicas en el reino vegetal. Además, su versatilidad para crecer en diversas condiciones las convierte en una opción popular entre los aficionados a las plantas carnívoras. Las pingiculas fueron utilizadas en la Edad Media como remedio para tratar heridas y mordeduras de animales. Se creía que su mucílago tenía propiedades curativas, y estudios modernos han revelado que contiene compuestos antimicrobianos. Genlisea. En las zonas húmedas de América del Sur, el Caribe y Madagascar, la Genlisea, conocida como planta sacacorchos, destaca por su singular estrategia de captura. A diferencia de otras plantas carnívoras, esta utiliza hojas subterráneas modificadas que se asemejan a espirales de sacacorchos para atrapar a sus presas. Estas trampas están diseñadas para capturar organismos diminutos,
como protozoos, que son dirigidos hacia el centro de la planta por pequeños pelos en su interior. La Genlisea no depende de la luz solar para atraer a sus presas, lo que le permite prosperar en hábitats oscuros y húmedos. Sus flores, delicadas y de colores que van del blanco al malva, emergen en la superficie durante la temporada de floración, añadiendo un contraste visual al entorno fangoso donde suelen crecer. Este género es único por alimentarse casi exclusivamente de organismos unicelulares. Su descubrimiento en Brasil en el siglo XIX marcó un hito en el estudio de las plantas carnívoras, revelando nuevas formas de interacción entre las plantas y su entorno. La Genlisea es conocida por tener el genoma más pequeño entre las plantas con flores, lo que la convierte en un modelo de estudio para entender la evolución genética y la eficiencia biológica. Utricularia. En lagos, ríos y pantanos de todo el mundo, la utricularia se despliega como una de las plantas carnívoras más intrigantes. Este género, compuesto por especies acuáticas y terrestres, utiliza trampas succionadoras extremadamente rápidas para capturar pequeñas presas, como insectos y crustáceos. Estas trampas, conocidas como utrículos, son pequeñas estructuras en forma de vejiga que se cierran al menor contacto, generando una succión que arrastra a la presa hacia el interior. La rapidez de acción de estas trampas, que pueden cerrarse en menos de una milésima de segundo, la convierte en una de las plantas más veloces en el reino vegetal. Además, las utricularias producen flores coloridas durante todo el año, que no solo añaden belleza al entorno, sino que también ayudan a atraer polinizadores esenciales para su reproducción. Estas plantas carecen de raíces tradicionales, adaptándose a vivir flotando o enraizadas en sustratos acuáticos pobres en nutrientes. Su habilidad para capturar y digerir presas las convierte en una maravilla de la naturaleza, tanto funcional como estéticamente. Algunas especies de utricularia pueden capturar hasta 50 presas al día, demostrando una eficiencia depredadora que rivaliza con la de algunos animales carnívoros. Aldrovanda vesiculosa. Flotando graciosamente en las aguas dulces de Europa, Asia y Australia, la Aldrovanda vesiculosa es una planta carnívora sin raíces que utiliza pequeñas trampas en forma de vejiga para capturar crustáceos planctónicos y otros organismos acuáticos. Estas trampas, que recuerdan a las de la Venus atrapamoscas en miniatura, se cierran en apenas 0.2 segundos, posicionándola entre las plantas más rápidas en reaccionar. A diferencia de otras plantas acuáticas, la aldrovanda no depende de un sustrato para crecer. Flota libremente en el agua, utilizando sus trampas para obtener los nutrientes necesarios. Sus hojas están dispuestas en espirales a lo largo de un tallo, lo que le da un aspecto delicado pero eficiente. Durante el invierno, esta planta entra en hibernación, formando estructuras especializadas que le permiten sobrevivir a bajas temperaturas. Su capacidad para regenerarse desde pequeños fragmentos de tallo la hace extremadamente resiliente, a pesar de las amenazas de pérdida de hábitat. La aldrovanda es la única planta carnívora que utiliza un mecanismo similar al vacío para atrapar a sus presas, lo que la convierte en un modelo para estudios sobre fluidos en sistemas naturales. Drosophilum. En los paisajes secos y soleados del suroeste de Europa y el norte de África, el Drosophilum luce como una anomalía en el mundo de las plantas carnívoras. A diferencia de sus parientes, esta especie no prospera en ambientes húmedos, sino en suelos arenosos y pobres en nutrientes, donde sus hojas largas y delgadas, cubiertas de glándulas pegajosas, brillan como gotas de rocío al amanecer. Esta apariencia no es solo decorativa, es un cebo perfecto para atraer insectos desprevenidos. El Drosophilum utiliza un pegamento natural segregado por sus glándulas para inmovilizar a sus presas. Una vez atrapados, la planta no requiere movimientos adicionales. Las enzimas secretadas comienzan a descomponer a los insectos, permitiéndole absorber los nutrientes esenciales. Además, esta planta produce un fuerte aroma similar al de la miel, que actúa como un señuelo irresistible para los insectos. Lo más sorprendente es su capacidad para adaptarse a condiciones extremas. A pesar de habitar en climas mediterráneos secos, el Drosophilum se ha convertido en un experto en la conservación de agua, limitando su consumo mientras maximiza la captación de nutrientes de sus presas. El Drosophilum es una de las pocas plantas carnívoras que puede sobrevivir en climas secos, y su pegamento es tan eficiente que los investigadores han estudiado su potencial para aplicaciones en adhesivos industriales. Cephalotus follicularis.
En el remoto suroeste de Australia, la Cephalotus follicularis, también conocida como la planta de jarra de Albany, destaca por su diminuto tamaño y complejidad. Aunque pequeña, esta planta carnívora está diseñada para la eficiencia, con trampas en forma de urna que combinan colores vibrantes y glándulas de néctar para atraer a sus presas. El Cephalotus es único por sus dos tipos de hojas, unas normales para la fotosíntesis y otras especializadas en forma de jarra para capturar insectos. Las trampas contienen una solución de enzimas digestivas que descomponen a las presas atrapadas, y su diseño incluye un sombrero estriado que evita que el agua de lluvia diluya los jugos digestivos, garantizando la efectividad de la trampa. La adaptabilidad de esta planta la ha convertido en un icono entre los aficionados a las plantas carnívoras, aunque su cultivo es notoriamente difícil debido a sus estrictas necesidades de humedad y temperatura. Las trampas del Cephalotus se han estudiado por su similitud con las de la Nepenthes, aunque ambas plantas evolucionaron de manera independiente, un fenómeno conocido como evolución convergente. Zapatilla de dama rosa. En los bosques fríos del este de Canadá y Estados Unidos, la zapatilla de dama rosa desafía la idea de fragilidad con su apariencia delicada, pero su impresionante resistencia. Esta orquídea, con flores en forma de zapato, se ha adaptado para prosperar en ambientes donde otras plantas no pueden, gracias a su relación simbiótica con hongos específicos en el suelo. La estructura de la flor dificulta la autopolinización, lo que obliga a los insectos polinizadores a realizar una compleja maniobra para completar el proceso. Estos insectos, atraídos por el color vibrante y el aroma dulce de la flor, quedan atrapados momentáneamente en su interior, donde recogen y depositan polen antes de escapar. La germinación de esta planta es otro detalle fascinante. Sus semillas son tan pequeñas que carecen de reservas nutritivas, por lo que dependen completamente de los hongos micorrízicos para sobrevivir y crecer durante las primeras etapas de su desarrollo. Aunque es una especie resistente, la zapatilla de dama rosa es difícil de cultivar fuera de su hábitat natural debido a su relación específica con ciertos hongos, lo que la convierte en un símbolo de conservación botánica. Triphyophyllum. En las densas selvas tropicales de África Occidental, el Triphyophyllum es un ejemplo excepcional de versatilidad botánica. Esta planta combina 3 tipos de hojas distintas a lo largo de su ciclo de vida, cada una adaptada a diferentes necesidades. Hojas normales para la fotosíntesis, hojas carnívoras pegajosas para atrapar insectos, y hojas especializadas para la dispersión de semillas. Durante su etapa carnívora, las hojas están recubiertas de glándulas que secretan una sustancia pegajosa similar al néctar. Este líquido atrae a insectos pequeños, que quedan atrapados y son digeridos lentamente. Además, el Triphyophyllum es una planta trepadora, utilizando sus tallos retorcidos para adherirse a otras plantas y ganar acceso a la luz en el denso dosel forestal. Lo más intrigante es su capacidad para producir frutos, cuyas semillas tienen alas planas que les permiten flotar en el aire y dispersarse por el viento, asegurando la propagación de la especie en un entorno tan competitivo como la selva tropical. El Triphyophyllum es una de las pocas plantas carnívoras que alterna entre ser depredadora y no depredadora a lo largo de su vida, dependiendo de las necesidades de nutrientes de su entorno. Sarracenia flava. En los humedales del sureste de Estados Unidos, la Sarracenia flava se alza como un faro amarillo brillante en un paisaje pantanoso. Esta planta, con sus jarras tubulares que pueden alcanzar hasta 1 metro de altura, es un modelo de especialización carnívora. Su néctar dulce y aroma distintivo atraen a los insectos hacia su trampa, donde resbalan y caen en un depósito lleno de líquidos digestivos. La Sarracenia flava utiliza pelos dirigidos hacia abajo en el interior de sus trampas para evitar que las presas escapen. Este diseño garantiza que cada insecto atrapado se convierta en una valiosa fuente de nutrientes, como nitrógeno y fósforo, esenciales para su crecimiento en suelos pobres. Además de sus habilidades como depredadora, esta planta produce flores grandes y coloridas que se elevan por encima de las trampas, atrayendo polinizadores sin riesgo de ser devorados. Las flores de la Sarracenia flava emiten un aroma que varía entre dulce y ligeramente amargo, dependiendo de la hora del día, una estrategia que aumenta su capacidad para atraer diferentes tipos de insectos. Nepenthes attenboroughi. En las remotas tierras altas de la isla de Palawan, Filipinas, se encuentra una planta que parece sacada de una película de ciencia ficción, la Nepenthes attenboroughi.
Nombrada en honor al renombrado naturalista David Attenborough, esta especie destaca por sus enormes jarras, que pueden alcanzar los 30 centímetros de diámetro, lo que la convierte en una de las plantas carnívoras más grandes del mundo. El mecanismo de captura de la Nepenthes attenboroughii sigue el clásico diseño de las nepenthes, pero con un tamaño y eficiencia extraordinarios. Sus jarras contienen un líquido viscoso que atrae a insectos, pequeños reptiles e incluso roedores. Una vez dentro, las paredes resbaladizas y los pelos orientados hacia abajo evitan que las presas escapen, sumergiéndolas en el líquido digestivo. La planta prospera en suelos extremadamente pobres en nutrientes, un factor que ha llevado a su dependencia de la digestión de presas para sobrevivir. Sin embargo, su tamaño y hábitat restringido la hacen vulnerable a la deforestación y otros impactos ambientales, lo que la ha llevado a ser catalogada como en peligro crítico de extinción. En 2012, científicos encontraron restos de ratones dentro de las jarras de la Nepenthes attenboroughii, confirmando su capacidad para capturar pequeños mamíferos. Brocchinia reducta. En los altiplanos de Venezuela, la Brocchinia reducta se destaca como un híbrido entre belleza y letalidad. Aunque pertenece a la familia de las bromelias, esta planta ha evolucionado para ser carnívora, adaptándose a su entorno ácido y pobre en nutrientes. Sus hojas, estrechas y en forma de embudo, forman una estructura que acumula agua, creando un ecosistema en miniatura donde las presas son capturadas y descompuestas. A diferencia de otras plantas carnívoras, la Brocchinia reducta utiliza bacterias específicas para digerir a las presas atrapadas en su trampa. Su superficie cerosa también refleja rayos ultravioleta, atrayendo insectos hacia la trampa, donde resbalan y caen al líquido digestivo. Esta planta no solo es eficiente en la captura de insectos, sino que también ha demostrado una increíble capacidad de adaptación al clima extremo de los páramos y mesetas de Guayana. La Brocchinia reducta no solo atrapa insectos, sino que también utiliza su trampa de agua para disolver minerales del entorno, ayudándola a obtener nutrientes esenciales. Drosera vinata. En los paisajes de Oceanía, particularmente en Australia y Nueva Zelanda, la Drosera bonata despliega su encanto y letalidad. Sus hojas bifurcadas en forma de I están cubiertas de glándulas pegajosas que segregan un mucílago brillante, una trampa mortal para los insectos que buscan refugio en sus ramas aparentemente inofensivas. Cuando una presa queda atrapada, la planta utiliza sus glándulas para segregar enzimas que descomponen al insecto, permitiendo que los nutrientes sean absorbidos por la planta. Además, durante la temporada de floración, la Drosera bonata produce flores blancas que añaden un toque de delicadeza a su naturaleza depredadora. Lo que hace única a esta planta es su capacidad para entrar en letargo durante el verano, dejando solo un pequeño brote en la superficie. Esta adaptación le permite conservar energía y recursos en condiciones adversas. La Drosera bonata puede reiniciar su crecimiento desde el brote en cuestión de días, cuando las condiciones climáticas mejoran, mostrando una capacidad de regeneración impresionante. Sarracenia psittacina. En las zonas inundables del sureste de Estados Unidos, la Sarracenia psittacina se camufla perfectamente con su entorno. Su peculiar forma, que recuerda al pico de un loro, no solo le otorga su nombre, sino que también la convierte en una trampa perfecta para insectos rastreros y pequeños organismos acuáticos. La planta utiliza su forma tubular y su apertura estrecha para atrapar a sus presas. Una vez que los insectos entran en la trampa, los pelos dirigidos hacia abajo y el mucílago los inmovilizan, asegurando que no puedan escapar. Lo más fascinante es su capacidad para atrapar presas incluso cuando está sumergida, como pequeños alevines y dafnias. La Sarracenia psittacina no solo es una depredadora eficiente, sino que también produce flores de un vibrante color púrpura que se elevan por encima de las trampas durante la primavera, atrayendo polinizadores esenciales. Esta planta es capaz de sobrevivir completamente bajo el agua durante largos periodos, adaptándose a inundaciones estacionales en su hábitat natural. Sarracenia leucophylla. En los humedales del sureste de Estados Unidos, la Sarracenia leucophylla, conocida como hoja de trompeta púrpura, se eleva majestuosamente hasta 1 metro de altura. Sus urnas verdes con rayas blancas y púrpuras no solo son impresionantes visualmente, sino también trampas altamente especializadas para capturar insectos. La planta utiliza néctar dulce para atraer a sus presas hacia la abertura de la urna. Una vez dentro, los pelos orientados hacia abajo y las paredes resbaladizas
aseguran que las presas caigan al fondo, donde son digeridas lentamente por enzimas secretadas por la planta. A pesar de su eficacia como depredadora, la Sarracenia leucophylla enfrenta serias amenazas debido a la destrucción de su hábitat. Esto, combinado con su dependencia de condiciones ambientales específicas, la ha llevado a ser catalogada como una especie en peligro de extinción. La Sarracenia leucophylla puede producir una segunda generación de hojas carnívoras en otoño, una característica rara entre las plantas carnívoras.